Vamos en esta oportunidad a continuar con la segunda parte de nuestro estudio, la Biblia, sus divisiones y libros. Y esta vez nos vamos a enfocar en la división y los libros de la Biblia. Así que bienvenidos a la segunda parte de esta lección. Mi esperanza está en el Señor. Mi esperanza está en el Señor. Bendecido Dios. Vamos a comenzar familiarizándonos con el Antiguo Testamento, donde Dios prepara su gran plan. Estaremos analizando algunos datos básicos de la Biblia. Entonces, la Biblia tiene dos divisiones principales. ¿Cuáles son? La primera es el Antiguo Testamento. La segunda división, el Nuevo Testamento. ¿Hasta allí? ¿Estamos clarito? Por supuesto que sí. Vamos a quedarnos con el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? A ver, ¿sí? 39 libros. 39 libros componen el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver las 5 categorías en las cuales se divide el Antiguo Testamento. La primera categoría, mejor conocida como libros de la ley, los cuales son 5. La segunda, 12 libros de historia. La tercera, 5 libros de poesía. La cuarta, 5 libros de profetas mayores. Y la quinta, 12 libros de profetas menores. Así que, de forma práctica, como con los dedos de la mano, podemos acercarnos, mirar más de cerca al Antiguo Testamento. Allí podemos ver en la ilustración 5 libros de la ley para un dedo, 12 libros de historia para el otro, 5 libros de poesía, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Así que vamos a comenzar entonces con la primera categoría, 5 libros de la ley. Y comencemos con Génesis, libro primero de Moisés, cuyo tema general es los comienzos. El comienzo de la creación del mundo, el comienzo del hombre, el comienzo del pecado, el comienzo de la promesa de salvación para solucionar el problema del pecado, etcétera, etcétera. Luego tenemos el segundo libro de Moisés, sí, mejor conocido como el libro de Éxodo. La palabra Éxodo significa literalmente salida. Entonces, Éxodo, ¿de qué nos habla? De la liberación, ¿sí? De la liberación de la nación de Israel cuando era esclava en tierra de los egipcios. Seguimos al libro tercero de Moisés, Levítico. Luego, el cuarto libro de Moisés, Números. Libro quinto de Moisés, Deuteronomio. Tema: la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. En este libro podemos ver cómo se contrasta la obediencia a los mandamientos de Dios como una bendición y la desobediencia a los mandamientos de Dios como una terrible maldición. Entonces, fácil de aprender los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pasemos a la siguiente categoría: libros de historia. Tenemos el primero, Josué, posesión de la herencia. El libro de Josué, pues, entonces nos relata cuando la nación de Israel, que salió de la esclavitud en Egipto, llegó a poseer la tierra que Dios les había prometido. Libro de Jueces. Tema: apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Apostasía, que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, y eso los llevaba a ser oprimidos por sus enemigos. Arrepentimiento era cuando ellos se daban cuenta de su error en abandonar a Dios y volvían al Señor. Y el Señor entonces les otorgaba la liberación de sus enemigos.
Y en esa liberación participan ciertos líderes, incluyendo mujeres llamados jueces. Siguiente libro, libro de Ruth. La intervención soberana de Dios trae redención universal. Siguiente libro, libro de Samuel. Dios obra en la historia. Libro segundo de Samuel, rey David, precursor del Mesías, del Salvador del mundo. Primer libro de los Reyes. Tema: lecciones sobre la división del Reino Unido. La nación de Israel, un Reino Unido, sufre división. Una división que cambió la historia de aquella nación para siempre. La nación de Israel fue dividida entonces en dos reinos: el reino del sur y el reino del norte. Segundo libro de Reyes. Tema: lecciones que ofrece la ruina de Israel y Judá. Primer libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Libro de Esdras. El retorno de exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Libro de Nehemías. Y por último tenemos al libro de Esther. Tema: esfuerzos mancomunados que forjaron una nación. Pasamos a la siguiente categoría: libros de poesía. Tenemos allí a Job, el sufrimiento de los santos y la soberanía de Dios. Libro de los Salmos, comunión con Dios en la oración y la alabanza. Libro de Proverbios, principios universales de vida. Libro de Eclesiastés, la búsqueda de algo verdaderamente valioso en la vida. Libro Cantar de los Cantares. Libros de profetas mayores. La diferencia entre profetas mayores y profetas menores consiste en el contenido de lo que ellos profetizaron o de lo que se registró. No consiste en que unos sean mejores que otros, sino simplemente en cantidad. Los profetas mayores profetizaron más, los profetas menores profetizaron menos. Entonces los libros de los profetas mayores siempre contienen un volumen más grande. Los libros de los profetas menores, uno más pequeño. Número 1. Isaías. Tema central: la salvación. Isaías es mejor conocido como el profeta mesiánico porque contiene muchas profecías acerca de Jesucristo, el Salvador. Libro de Jeremías. No habrá restauración sin arrepentimiento. Libro de Lamentaciones, también escrito por Jeremías, el sufrimiento como castigo del pecado. Libro de Ezequiel, destrucción y restauración de Jerusalén. Libro de Daniel, Dios tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Libros de profetas menores. Número 1. Oseas, retorno a Dios. Libro de Joel, el juicio y la gracia de Dios. Libro de Amós, el juicio de Dios está a punto de caer sobre Israel. Libro de Abdías, juicio de Dios sobre Edom. Libro de Jonás, la compasión de Dios por todos los hombres. Libro de Miqueas, la compasión del Señor es incomparable. Libro de Nahum, el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Libro de Habacuc, el justo por su fe vivirá. Libro de Sofonías, la ira de un Dios de amor. Libro de Ageo, la reconstrucción del templo. Libro de Zacarías, el Señor recuerda a Sión. Libro de Malaquías, promesa de justicia y amor divinos. Estos libros comprenden el Antiguo Testamento. 29 libros en 5 categorías: libro de la ley, libro de historia, libro de poesía, libro de profetas mayores y libro de profetas menores. Espero que con esta información usted tenga en su mente una idea más clara y sencilla de dónde se encuentran cada uno de los libros que comprenden el Antiguo Testamento. Ahora bien, vamos a familiarizarnos con el Nuevo Testamento, que es cuando Dios cumple su gran plan.
El Antiguo Testamento consiste básicamente en la promesa y el Nuevo Testamento en el cumplimiento. Recordemos entonces que la Biblia tiene dos divisiones principales. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39 libros. Ahora, ¿cuántos hay en el Nuevo Testamento? 27 libros. Correcto. Vamos entonces a mirar las 5 categorías del Nuevo Testamento. Categoría número 1, los 4 evangelios. Categoría número 2, un libro de historia. Categoría número 3, 13 cartas paulinas. Categoría número 4, 8 cartas generales. Y la número 5, un libro de profecía. Evangelios, historias, cartas paulinas, cartas generales y libro de profecía. Y tal cual lo hicimos con el Antiguo Testamento, lo haremos con el Nuevo Testamento, con los 5 dedos de nuestra manito. De esa manera podemos recordar fácilmente estas 5 categorías. Los evangelios. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Estos 4 libros nos van a hablar de la persona central de la Biblia, el Señor Jesucristo. Primer libro, Mateo. Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Sus discípulos son llamados a un nuevo pacto. El Evangelio según Marcos nos habla del sufriente Hijo del Hombre, que de hecho es el Hijo de Dios. El Evangelio según Lucas nos narra a Jesús, el Salvador y Señor del mundo. El Evangelio de Juan nos informa que Dios es conocido a través de Jesucristo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Siguiente categoría, un libro de historia. Este libro es conocido como Hechos de los Apóstoles o sencillamente Hechos. ¿De qué nos habla este libro? Bueno, la obra del Espíritu Santo en la historia temprana de la iglesia de Cristo. Si queremos saber acerca de la iglesia que Cristo edificó, sencillamente tenemos que ir al libro de los Hechos, donde también se nos informa de los términos y condiciones para llegar a formar parte de esa iglesia donde están los salvos. Y de la manera que las personas registradas en este libro fueron salvas, hoy cualquier persona que quiera ser salva lo puede ser. Siguiente categoría, 13 cartas paulinas. ¿Por qué paulinas? Porque son cartas escritas por un hombre conocido como Pablo de Tarso o el apóstol Pablo, cuyas cartas componen la mitad del Nuevo Testamento. Tenemos entonces la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Tema: la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. La primera epístola del apóstol Pablo a los corintios. Respuesta a problemas doctrinales y prácticos de una iglesia que crecía en Cristo. La segunda epístola del apóstol Pablo a los corintios. Un ministerio poderoso a través de instrumentos débiles. La epístola del apóstol Pablo a los gálatas. La justificación por la fe en Cristo sin las obras de la ley del antiguo pacto. La epístola del apóstol Pablo a los efesios. La iglesia gloriosa de Cristo. La epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Gozo hay en Cristo. La epístola del apóstol Pablo a los colosenses. La supremacía y la suficiencia de Cristo. La primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El doble consuelo del ministerio pasado y del futuro retorno del Señor. La segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El retorno del Señor. La primera epístola de Pablo a Timoteo. Eliminación de falsas doctrinas, preservación del culto público y del liderazgo apropiado en la iglesia. La segunda carta a Timoteo, la dedicación al ministerio. La epístola del apóstol Pablo a Tito, poniendo orden en la iglesia de Creta. Y por último, la epístola del apóstol Pablo a Filemón, amor fraternal. Continuamos con la siguiente categoría,
cartas generales, escritas por diferentes autores. La primera, la epístola a los hebreos, la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. La epístola de Santiago, la fe que obra, porque la fe sin obras es muerta. La epístola de Pedro, sufrir como cristiano. La segunda epístola de Pedro, permanecer firmes en la fe bíblica. La primera epístola de Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Aquellos que le siguen deben vivir en justicia. La segunda carta de Juan, advertencia sobre los falsos maestros. La tercera epístola de Juan, práctica de la hospitalidad hacia los verdaderos maestros cristianos. La epístola de Judas, no el traidor, defensa de la fe del Nuevo Testamento. Siguiente categoría, libro de profecía. El último libro para sellar la revelación completa de Dios, el libro de Apocalipsis. El Señor nuestro y Dios Todopoderoso reina. De esa manera concluimos este primer tema del viaje espiritual. Viaje espiritual, el camino al Padre. Primer tema, la Biblia, sus divisiones y libros. Muchas gracias por su atención. Bendecido Dios, por siempre estar ahí. Bendecido Dios, por su amor por mí. Del enemigo ya me libertó.